En Colombia, la noticia del día la tiene el presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien afirmó bien temprano en una entrevista con los colegas de La Voz de Bogotá de la cadena Todelar de Colombia, aseguró que el gobierno nacional seguirá trabajando para perseverar por los derechos de los niños en Colombia, esto al reaccionar a la decisión que tomó en las últimas horas la Corte Constitucional, que dejó sin piso la prisión perpetua, la cadena perpetua, precisamente para los violadores de niños y niñas en nuestro país. El presidente de la República fue enfático al señalar que la dignidad de los niños no puede estar por encima, Carlos Fernando, de los privilegios de los victimarios, y también dijo que las fallas, pues los fallos se respetan y las fallas se corrigen. De nuevo, muy buenas tardes. Slobodan Camilo, seguidores de Casa de Nariño en línea. Como usted lo indica, el jefe de Estado, desde que se conoció la noticia, pues entrenó en su cuenta de Twitter acerca de cómo se va a mantener esta lucha por la defensa de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Es un tema tan importante que les voy a dar este dato que me comparte hace algunos segundos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la encuesta de violencias hacia niños, niñas y adolescentes que adelanta el gobierno. Por supuesto, el bienestar familiar con todo el trabajo y el profesionalismo en el caso. El 70% de los casos de abuso de infantes en Colombia corresponden a conocidos o familiares. Por eso este tema es tan fundamental. Esto es muy fuerte, esa estadística, da mucho de qué hablar y pues queda uno como... no se sabe cómo analizar, pero bueno, en fin, como lo dice el presidente, los fallos y las fallas son para corregir. Los fallos se acatan y las fallas se corrigen. Veamos esta contundente declaración, repetimos, del presidente Iván Duque esta mañana con los colegas de La Voz de Bogotá. Nosotros seguiremos perseverando. Cuando uno tiene principios y tiene convicciones, tiene que perseverar. Y aquí lo que es muy importante es que los derechos de los niños se protejan. Es triste cuando se ve que se invoca, por ejemplo, la dignidad humana frente a los victimarios. Se pregunta uno, ¿cuántos garabitos más se necesitan entonces para que este país entienda que a ese tipo de conducta solamente le corresponde una sanción de esa proporción? ¿Qué pensarán en este momento los padres de Juliana Zamboní? ¿Qué pensarán los padres de tantos niños que han sido abusados? ¿Qué pensarán también tantos niños que se demoraron años en poder denunciar estos abusos? Hoy sabemos que la batalla continúa y seguiremos nosotros buscando el fervor del pueblo colombiano en esta tarea. Y mucho más, cuando ya hemos dado pasos tan importantes como la imprescriptibilidad de esos delitos contra los menores. Entonces, aquí lo que se trata es de defender la dignidad de los niños. Que uno se pregunta, ¿y por qué se privilegia la dignidad del violador y no la dignidad del niño? El presidente Iván Duque aseguró y fue enfático en decir que en momento alguno se ha quebrado la Constitución Nacional o se ha vulnerado en alguno de sus principios, porque para eso se hizo una reforma constitucional con todos los cumplimientos de los objetivos en el Congreso de la República. Y destacó los alcances justamente sobre la perpetuidad de esta norma. La norma no establece el concepto de perpetuidad en el sentido clásico, que es hasta que la persona pierde su existencia con el trasegar del tiempo. Aquí lo que se establecía era un endurecimiento de la pena, una extensión de la pena, teniéndola más alta en la sociedad colombiana, pero además teniendo la posibilidad de ser revisada a los 25 años bajo el concepto de resocialización. Por eso es muy importante tener eso en cuenta, que ahí no se está rompiendo ningún eje axial de la Constitución. Ahí no se está rompiendo ningún principio estructural de la Constitución. Todo lo contrario, tenemos un artículo 44 que dice que los derechos de los niños están por encima de los demás. Cuando vemos tantos casos de abuso, de violación, cuando vemos tantos casos donde le han arrebatado la dignidad a los niños, porque se necesita una sanción severa y obviamente imprescriptible el delito, de manera que nadie se pueda esconder sobre el pasar de los años, y todo lo contrario, cuando la persona ya es llamada por la justicia, que tenga la sanción más severa posible. Por eso los principios racionales de esta medida pues fueron debatidos al interior de la Comisión de Política Criminal. Y este es un llamado a la ciudadanía. Aquí no hay derrotas, aquí seguimos adelante.
Y es muy importante, Carlos Fernando y Camilo, la explicación que hace el presidente del tema de la perpetuidad. Dice que no va a afectar la existencia de la persona, sino que lo que hace es endurecer las penas como tal. Y que recuerda que en determinados años se puede hacer una revisión de la misma pena. Que es lo que buscaba el acto legislativo, endurecer las penas y que haya una revisión tiempo después, dependiendo del comportamiento y todos los temas. Pero el objetivo central era una sanción ejemplar y ejemplarizante contra quien se atreve a tocar a un niño. Es que eso no tiene... Y ha sido bandera de este gobierno este trabajo para proteger a los menores. Por eso el presidente recordaba también la ley de imprescriptibilidad de los delitos contra los niños. No es nuevo. El gobierno está comprometido en proteger a los menores de edad. Pero es bien importante, y eso lo enfatizó el presidente en la entrevista de esta mañana, y es eso, que muchos niños no denuncian, sino muchos niños y niñas no denuncian digamos al momento, en el momento, muchos años después. Entonces eso hace que el delito quede vigente y no prescriba. No prescriba. Exacto. Camilo. Y vemos también, el presidente de los colombianos aseguró que este tema de la cadena perpetua no es una iniciativa populista, porque los derechos de los niños deben estar por encima de los demás derechos. Esto dijo el mandatario en esta entrevista con los colegas de Todelar. Los fallos se acatan, pero las fallas se corrigen. Y aquí nosotros no podemos claudicar en favor de los violadores y los asesinos de menores. Y hay quienes dicen, eso es populista. Mentiras. Miren todos los regímenes normativos en gran mayoría de países de Europa, donde frente a estos delitos contra los menores lo que existe es una severidad, y también existen en muchos casos condenas que son, en el mundo de hoy, con los tiempos de hoy, son condenas que se llaman perpetuas porque son de más de 55 años. Y además lo vemos también en varios países de América Latina. Populista la impunidad que muchas veces en Colombia han buscado para quienes han cometido delitos atroces y que tratan de escudarlos con todo tipo de perfumes de carácter político. Casa de Nariño en línea.